El título del mensaje de esta mañana: un Dios grande en un corazón pequeño. Nuestro texto fue la lectura bíblica en el libro de Isaías, el capítulo 12, el verso 6 será la referencia del estudio de esta mañana. Yo quiero comenzar con una pregunta, mis hermanos, en estos minutos que compartiremos. ¿Será que realmente comprendemos lo que significa que Dios habite en medio de nosotros? Hoy voy a compartir mi testimonio personal de lo que fue la experiencia como sobreviviente al accidente pasado este 5 de diciembre del 2023. Me levanté a las 3 de la mañana para realizar un viaje de asuntos cotidianos, asuntos triviales, personales. Me dirigí a hacer un negocio y dispuse a salir lo más temprano que fuese posible para poder regresar temprano a casa. Así que hice mi devocional, estaba en el estudio con el Señor. Le digo: Padre, hoy me encomiendo en tus manos que este día se haga tu voluntad. Y 4 horas más tarde, mis hermanos, la noticia salía por todos los noticieros que el bus que viajaba de la ruta de Catacamas a Tegucigalpa se había desviado de la carretera, había saltado el puente y que ya hacía 12 metros abajo en el precipicio. Y ahí estaba yo. Yo no puedo darles muchos detalles de cómo realmente es que en medio de una tragedia tan grande como esa salí vivo. Lo que sí puedo garantizar, que ese día Dios estaba conmigo. Esa misma esperanza que experimenté aquella mañana, considero yo que fue una esperanza similar la que Isaías compartió al pueblo tras pronunciar las palabras de la profecía del capítulo 12 de Isaías. Una esperanza que significaba para el pueblo, aún en medio de estar cautivo, aún en medio de tiempo de crisis por el rey de Sennacherib, fueron noticias esperanzadoras de saber de que en medio de ellos, a pesar del dolor, estaba el Santo de Israel. Como leemos en la lectura del versículo 12, regocíjate y canta, dice Isaías, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. A continuación, hermanos, vamos a extraer de este capítulo al menos 3 cosas de lo que significó para Isaías que el Santo de Israel estuviera en medio del pueblo, aún en medio de esa crisis. Que el Santo de Israel estuviera en medio del pueblo, aún a pesar de que estaban en esclavitud y en cautiverio. Lo que significó de que el Santo de Israel estuviera conmigo aquella mañana, aún a pesar que estaba adolorido, atolondrado y casi al borde de la muerte. Quiero que vayan conmigo y abramos ahí en el libro de Isaías, en lo que es el versículo número 1, y leamos a continuación la escena que describe este acontecimiento esperanzador, porque hoy hablamos bajo el título Un Dios grande en un corazón pequeño, de la magnificencia de un Dios enorme que tenemos y cómo a pesar de lo chiquito, cómo a pesar de lo insignificante que somos, Dios puede morar y manifestarse. Como ese Emmanuel, Dios con nosotros, es poder en la vida de aquel que lo recibe. Y dice la palabra que en aquellos días, dice Isaías, cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojes contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El capítulo anterior al 12, que es el 11, comienza a anunciar la esperanza del Mesías. En el tiempo de Isaías, vivir bajo la amenaza de la esclavitud no era tiempos esperanzadores. Hablamos de familias que tenían años de no vivir en sus tierras. Hablamos de personas que tenían años de estar pasando la angustia de no conseguir la liberación de una esclavitud. En medio de ese escenario nace la esperanza del Mesías,
y hay júbilo en el versículo 1 del capítulo 12 de Isaías, porque anuncia algo grande. Y el primer punto de lo que resalta Isaías ante la presencia de un Dios magnífico que está con su pueblo es que nos lleva a reconocer que somos pecadores. Esa mañana, queridos hermanos, muchas personas dicen, no, yo antes de morir yo me arreglo con Dios. Antes de morir yo pido perdón y yo ahí, hermanos, mentira. En 5 fracciones de segundos estuve al borde de no volver a respirar, y en esos segundos que pasaron, ahí no hay tiempo para orar, ahí no hay tiempo para pedir perdón, ahí no hay tiempo para pensar en lo que le hice al vecino, ahí no hay tiempo para pensar en que voy a reconciliarme, en que le voy a pedir perdón a mi esposa, en que le voy a hacer una carta a mi papá. No hay tiempo de nada. Un suspiro. Lo único que pude en ese momento, hermano, fue reconocer que era pecador. Lo único que sí pude hacer en ese momento fue decir, Señor, en tus manos me encomiendo ahora. Cuando yo salí, hermanos, decía, ¿quién soy yo para decirle a Dios que por qué no me cuidó? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que esto es culpa de Él? ¿Quién es el ser humano pecador para tratar de hacer juicio contra Dios y quejarme por las tragedias o por las cosas malas que me suceden? Simple y sencillamente, hermano, al igual como Isaías reconoce delante de Dios que el pueblo está ahí en la miseria, que el pueblo está pasando un problema, que el pueblo está pasando la esclavitud y todo lo que vivió tristemente, pero no se queja, sino que dice, Señor, de alguna manera te enojaste contra mí, algo malo hicimos, reconozco y por eso confieso, somos indignos. Él comienza reconociendo. Ante la tragedia, mis hermanos, no tardemos en confesar nuestras faltas ante Dios, porque no hay más lugar para otra cosa. No podemos ir acumulando tampoco nuestros errores y esperar que en el momento de la muerte te vas a acordar de todas las cosas. Por eso el versículo o la palabra de Dios nos dice que hay que confesar ¿qué cosa? Cada día. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Y hay muchos otros textos que nos mandan a que nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor. Y cuando estemos pasando algo malo, yo no sé si usted está pasando algo malo, o si usted está acostumbrado a pasar malas experiencias, pero cuando las malas experiencias vienen, Satanás nos tienta para que el culpable sea Dios. Pero no perdamos tiempo en quejas, no perdamos tiempo haciéndonos más víctimas, no perdamos tiempo pensando en que tenía que hacer esto. No, reconozcamos que Dios es grande en perdonar y que posiblemente lo que estoy viviendo puede que sea culpa mía o no, pero yo necesito, ¿qué cosa? Confesarme en ese momento, pedir al Señor y reconocer su gracia. No tardemos más en justificarnos, sino reconozcamos y pidamos la misericordia al Señor. Digo, Padre, en tus manos estoy. Estaba sufriendo, sí. Estaba sintiéndome mal, sí. Estaba al borde de la desesperación, sí. Pero reconocer que tenía al gigante, al grande, al todopoderoso conmigo, me llevó a reconocer que soy insignificante, que soy polvo, que soy un pecador. Y como una burbuja de aire se explota, así la vida de cualquiera se acaba y no hay más tiempo que reconocer la grandeza de ese Dios. Una segunda cosa que describe también esta profecía magnífica de adoración que presenta Isaías. El verso 2 dice, he aquí, Dios es mi salvación. Y la palabra que quiero rescatar es, me aseguraré y no temeré. Isaías resalta que en medio de todo lo que el pueblo está viviendo, lo más importante es asegurar la salvación que viene de Jehová. En ese momento de la crisis que viví en el accidente, lo más importante que tenía que hacer, número 1, era tratar de sobrevivir ahí, pero en el fondo mi necesidad de saber que estaba salvo en Cristo Jesús.
Así que después de estar ahí atrapado, después de pedir ayuda durante casi 20 minutos, sáquenme de aquí, ayúdenme. Después de ver la desesperación, la sangre, las personas gritando, unos corrían, otros querían salir por la ventana, y yo estaba completamente atrapado entre los dos asientos. Yo iba en el segundo asiento del bus, así que el asiento de adelante y el de atrás me apresaron, y yo quedé envuelto en los asientos y desesperado. Yo quería sentirme a salvo, pero no podía. Y peleaba con mis fuerzas, pero no podía. Y gritaba, pero aunque me escuchaban, nadie podía. Estaba atrapado y tuve que calmarme por un momento y dejar de gritar y dejar de preocuparme. Aún con el dolor de mis piernas, cerré los ojos y le decía: Señor, este no puede ser mi último día. Sálvame. Dame tranquilidad. Y empecé a respirar despacio, a dar calma a mis pulmones para que mi angustia, para que mi mente no se concentrara en mi angustia, sino que recordara quién era mi Salvador. Y en ese momento, mis hermanos, dice el libro de Isaías: porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien es mi salvación. Sacaré agua, dice, de la fuente de la salvación. Este capítulo yo lo leí un día después del accidente y me confortó de tal manera que recordé ese momento. Me sentí seguro cuando me sacaron donde estaba preso, donde estaba atrapado, golpeado, dolorido, pero cuando estaba sobre el puente a la orilla de la calle, tendido, donde ya los camarógrafos llegaron y las noticias, yo sentía paz en mi corazón, porque mi vida ya no corría peligro. El salmista lo dice de una manera bien dramática: el Señor me sacó del foso de la desesperación, del lodo cenagoso. Literalmente ese día el Señor fue roca mía, sustentador mío, fue mi salvación. Isaías trata de transmitirle al pueblo oprimido que la noticia del Mesías era eso, era música, era canción, ya no más esclavitud, que se levantaría el de la promesa, que daría esperanza al pueblo, y tenía que garantizarse cada uno de los hijos de Israel, garantizar la salvación en Jehová. Yo pregunto esta mañana, queridos hermanos, delante de un Dios maravilloso que salve en gran manera, ¿cuántos de nosotros tenemos garantizada la salvación en el Jehová? ¿Cuántos podemos salir de casa cada día diciendo: voy a la calle, pero soy salvo en Cristo Jesús? ¿Cuántos podemos enfrentar una mala noticia que nos diga el médico y poder decir: pero estoy salvo en Cristo Jesús? Lo más importante para el pueblo no era seguir peleando contra los intereses políticos, sino garantizar su salvación. Lo más importante para mí en ese momento era garantizar si iba a ser salvo. Una crisis final se aproxima para la tierra, para el mundo, y no va a haber tiempo para pensar en nuestros bienes, en nuestros intereses económicos. La última crisis final conllevará en la lucha interior de saber si nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. No habrá más tiempo para otra cosa. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos decir: Señor, tú eres refugio mío, y alabar a aquel que nos da la vida. Dice la historia que este versículo anunciaba la fiesta del tabernáculo, que tradicionalmente se celebraba en honor al día cuando Dios le dio agua de la roca. ¿Recuerdan ese acontecimiento? El profeta trata de llevar al pueblo a recordar aquel evento glorioso donde no había agua para tomar y Dios sacó agua de la roca. Desde entonces celebraba la fiesta del tabernáculo, que era un cántaro de oro que se llevaba con agua y todos tomaban de esa agua para recordar que no había otra fuente de vida que la fuente, que la roca de la salvación. Y el pueblo llevó la tradición por años para no olvidar eso. Cuán fácil a veces olvidamos nosotros de dónde viene el agua que nos sostiene. Cuán fácil olvidamos de dónde es la fuente que nos sacia de toda sed. Y ese día pude recordarlo y vivirlo. Y una tercera cosa, mis hermanos, que Isaías transmite por medio de
hermoso capítulo es, invita a un pueblo ante un Dios grande y maravilloso, que tenemos que adorarlo por todas sus maravillas. Dice el capítulo 5, el versículo 5 y 6, léanlo conmigo. Cantad salmo a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Recordad las cosas que Dios ha hecho. Es una de las maneras de no olvidar, como dice la sierva del Señor. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha sostenido en la historia pasada. Isaías cuenta al pueblo, le narra, le manifiesta todo lo que Dios ha venido haciendo en el pasado. Y dice, no olviden el Dios que nos dio agua, no olviden el Dios que abrió el mar rojo, no olviden el Dios que mandó maná del cielo, no olviden el Dios que nos sustentó con sombra en medio del sol. Esas son las maravillas que tenemos que contar. Cuando salimos afuera a hablar de Dios, no se trata de contar asuntos de solamente la doctrina, que el sábado, que la comida. La gente quiere escuchar lo que Dios ha hecho por usted. Predicar, testificar, es hablar de las maravillas en favor de cómo Dios lo ha salvado, cómo Dios lo ha liberado. Y cuando recordamos esas escenas, oh mis hermanos, mis ojos se llenaron de lágrimas en la ambulancia, en el carro que iba ya hacia el hospital. La enfermera me puso oxígeno porque pensó que estaba entrando en un colapso emocional, en una crisis, pero ella no sabía, mi corazón cantaba. Mi corazón decía, gracias Señor. No hay palabras para expresar mi gratitud. Yo hablaba con él en el fondo y las escenas de mi vida vinieron rápidamente, cómo Dios me libró. No es el primer accidente, es el tercero. El primero, en un auto, iba en la moto, un auto me llevó. En el segundo iba en el carro, una moto se atravesó encima de nosotros. Y el tercero iba en un bus y el bus se fue. De una u otra manera, la persecución ha sido parte de la guerra cósmica en mi vida y de cada uno de nosotros, como también de la iglesia del Señor. Pero en medio de eso están las palabras maravillosas. Dios es grande en medio de su pueblo. Dios que hace maravillas. Para un Dios grande, para un Dios que hace maravillas, tiene que haber un corazón también grande en querer adorarlo. Un corazón grande en querer ser perdonado y un corazón grande en querer alcanzar la salvación. Un pecador agradecido, dispuesto a hacer cosas grandes por el Señor. Un pecador perdonado y salvo, dispuesto a adorarle en gran manera, pues Él es magnífico y no hay otro como Él. Queridos hermanos, quiero repasar las tres cosas que encontramos, las tres actitudes de Isaías y que nosotros tenemos que tener también ante la majestad de ese Dios grande y sublime. Número uno, tenemos que reconocer que somos pecadores ante su grandeza. Reconocer que Él es grande y perdonador. Número dos, tenemos que asegurar nuestra salvación, pues solamente de Él viene la salvación. Y número tres, adorar a aquel que hace maravillas, pues solamente Él es grande y sublime. Cuando nuestras mentes comprendan que habitamos en medio de un Dios grande y magnífico, nuestros ojos comenzarán a ver cosas grandes de Jehová y empezaremos a manifestar su bendito nombre entre las naciones. Nuestro trabajo es trabajar también fuertemente por aquel que hizo cosas grandes por nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de la iglesia adventista del séptimo día. Ese era el Dios del pueblo de Israel. Ese era el Dios de Isaías. Y es mi Dios. Él me sostuvo y alabamos su nombre porque Él es un Dios grande, aún en medio de un corazón pequeño como el mío. ¿Cuántos esta mañana quieren alabar a ese Dios grande y sublime?
Cuando salí, mis hermanos, y estaba en la clínica, el doctor dijo, pastor, no se preocupe, usted no tiene nada. No, pero no puedo caminar. Solo son los golpes. En 3 días, usted va a caminar otra vez y va a poder recuperarse sin tener ninguna consecuencia trágica para su vida. Ese es nuestro Dios. Es el que alabamos. ¿Cuántos lo alaban conmigo esta mañana también? ¿Y cuántos creen que ese Dios grande está dispuesto a hacer cosas grandes por ustedes también? Alabamos el nombre del Señor. Bendecimos su nombre. Amén.